Buenas tardes. Le comentaba recién a Rodolfo que son muchos temas para tan poquito tiempo y el codirector del curso me insistió que sea respetuoso con los tiempos, entonces voy a tratar de hacer caso a lo que me pidió. Antes que nada, dentro de las patologías que me pidieron que hablemos, vamos a comenzar con la laringe y ahí vamos a ir desarrollando algunas cosas. Básicamente, antes de comenzar a explicar algunas patologías de la laringe, es necesario que sepamos cómo está configurada. Quiero que recuerden cartílago tiroides, cartílago cricoides, hueso ioides, membrana tiroidea, membrana cricotiroidea. De este lado tiene algunas otras cositas, pero básicamente con que recuerden esto a mí me alcanza. Pasemos. Es necesario que sepamos como estructuras dentro de la laringe. Hay tres estructuras básicas: supraglotis, glotis e infraglotis o subglotis. Lo que corresponde a la supraglotis, lógicamente, es lo que está por encima de las cuerdas vocales. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es? La epiglotis, los cartílagos aritenoides, el repliegue aritenoepiglótico, bandas ventriculares. Estas, lógicamente, son las cuerdas vocales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eh? Sí. Bueno. Esto corresponde, en esta localización de tumores, los tumores que se localizan en esta zona, básicamente pueden presentarse con disfagia, disnea, dolor de garganta, otalgia referida, ronquera, bueno, es una alteración en la voz más que todo. O si no, ahí yo lo pusimos en otro tono, que es bulto en el cuello, porque esta es una zona en donde puede tener algo de irrigación linfática. Por lo tanto, puede haber un tumor que ustedes no lo palpan, un tumor supraglótico, y cuando se hace evidente ya es porque salió de su lugar de origen y está haciendo metástasis en alguno de los ganglios. Por eso, la región de la supraglotis difícil, si no le prestamos atención a estos síntomas, si nosotros banalizamos esos síntomas como disfagia, disnea, dolor de garganta, son síntomas que sobrepasan los 10-15 días, ya deberíamos abrir la cabeza. No sobre todo no para un médico, digamos, especialista, sino para los médicos que estamos en la guardia también. Porque un dolor de garganta que no cura, que no desaparece, una otalgia referida que no desaparece al cabo de 10-15 días, ya es necesario que se lo empiece a estudiar, al menos con un examen laringio indirecto. Repito, la supraglotis corresponde a epiglotis, cartílagos aritenoides. En esta zona de acá, que vemos acá, esto no corresponde, esto es los senos piriformes, repliegue aritenoepiglótico. Todo esto son sitios de asientos de tumores de la supraglotis. Bandas ventriculares y las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es la región de la glotis, no es esta zona, pero lo menciono por lo cerca que está. Y esto, hay tejido linfoide, hay adenopatías frecuentes, por eso repito e insisto: dolores de garganta, dificultad para tragar, difícilmente disnea, pero puede ser, y difonía asociado a un nódulo en el cuello laterocervical, nos tiene que hacer pensar en que no es una patología infecciosa banal, sobre todo cuando supera los 15-20 días de evolución, ¿no es cierto? Pasemos. Fíjense esto. Como le decía recién a Rodolfo, voy a tratar de mostrarle imágenes para que se vayan grabando algunas cosas y no tengan que estar pendientes de las diapositivas escritas. Fíjense, esto es un pequeño tumor, un T1, menor de 2 centímetros, que está en la epiglotis. Este es un paciente que tenía dificultades para tragar.
Por supuesto, en esa zona se empieza a alterar la inervación, se empieza a alterar el funcionamiento normal de la epiglotis, el paciente no puede tragar, a veces tiene ahogos, menor de 2 centímetros, supraglotis. Este es un tumor que está totalmente deformado, vuelven hacia atrás. Recuerden, aritenoides, epiglotis, repliegue aritenoepiglótico, avanza. Fíjense, totalmente deformado. Es un tumor que está sentando o en el aritenoides o en el repliegue aritenoepiglótico. Está ya obstruyendo parte de la luz supraglótica. Seguramente este es un paciente que ahí dice aritenoides. Seguramente este es un paciente que ha tenido algún síntoma durante un tiempo que no se ha llevado la atención necesaria para haberlo diagnosticado. Ya esto es un tumor más avanzado. Fíjense. Alteración de la luz glótica. Está alterado el cartílago tiroides que está por debajo. Ya esto es un tumor mucho más avanzado. Por supuesto, esto ya tiene síntomas como ahogos, dificultad para tragar, disnea, etc. Posiblemente alguna adenopatía también. Este es lo mismo, un tumor mucho más avanzado. Pasa. Fíjense, este es un paciente que durante mucho tiempo consultó por disnea y por disfonía, disfonía y al final disnea. Se banalizó la patología, se lo subestimó y termina consultando al final por una adenopatía laterocervical. Esto es una forma muy común de presentación de tumores supraglóticos. Se pasan por alto síntomas muy banales que en la guardia se ven a menudo y después debuta con una metástasis laterocervical. Pasemos. Los tumores glóticos, que es la zona netamente de la glotis, las cuerdas vocales, con una comisura anterior y una comisura posterior. Si tenemos... Avanza una más, por favor. Fíjense, vamos de nuevo a la misma diapositiva. Cuerda vocal izquierda, cuerda vocal derecha, comisura anterior y comisura posterior. Retrocede una, por favor. Son tumores de lento crecimiento, afortunadamente. Por eso debemos prestarle atención a los síntomas iniciales. Metastatizan de manera tardía a un ganglio. Habitualmente no dan metástasis si uno está lo suficientemente lúcido como para diagnosticarlo a tiempo, ¿no es cierto? Como en la zona donde están, que es las cuerdas vocales, no hay tejido linfático, no hay red linfática, o hay muy poco, entonces cuando ya dan un ganglio es cuando ya han sobrepasado o a la supraglotis o a la infraglotis o subglotis, y ahí sí ya hay irrigación linfática y eso predispone la formación de ganglios. Se pueden extender tanto hacia abajo, que se llama subglóticos, o hacia los espacios laterales, que eso ya empieza a ser bastante más complejo a la hora del tratamiento. Y bueno, y pueden causar fijación de las cuerdas vocales. Al principio son pacientes que van a tener una leve difonía, una difonía que nunca retrocede. No es que un paciente que está hoy difónico y mañana se levanta mejor. Es un paciente que está permanentemente difónico y cada vez más difónico, hasta que después, cuando produce fijación de las cuerdas vocales, puede tener alguna dificultad en la respiración, sobre todo en procedimientos de ejercicios, en una disnea de esfuerzo. A veces ejercicios mínimos ya le generan disnea por esa parálisis cordal. Avancemos. Otra más. Esta es una imagen de una fibroscopía laríngea. Es un estudio muy noble, es como una endoscopía digestiva, pero a través de la fosa nasal y se llega a la laringe. Acá estamos viendo un tumor, posiblemente un epidermoide, de la cuerda vocal derecha, en su tercio anterior, y comisura. Esta es la imagen que se va a ver ante un cáncer de laringe estadio T1 o T2. Afortunadamente estos son los tumores más frecuentes. ¿Por qué digo así? Porque se da casi en un 70%. Y si uno presta atención, y me van a escuchar casi a lo largo de toda la clase, que voy a insistir en que hay que hacer mucho, hay que prestarle mucha atención a los síntomas que el paciente tiene. Una disfonía, una disnea, una disfagia, una otalgia de más de 10, 15, 20 días de evolución
ya no es algo tan banal y hay que mandarlo con un especialista. No necesariamente un cirujano de cabeza y cuello. A un especialista puede ser un ORL también. El síntoma más común de esto es una disfonía, que no mejora con el pasar de los días. Esto es infrecuente que tenga adenopatías, ya lo dije, pasemos. En el orden de frecuencia dijimos que venían los glóticos, supraglóticos y los subglóticos. Estos tumores mayormente son muy poco frecuentes, lo dije, y mayormente son tumores del área glótica que han pasado desapercibidos y han crecido en su extensión hacia la subglotis. Incrementan la posibilidad de enfermedad bilateral y de extensión a mediastino. Eso es gravísimo. Pasemos. Esto es un tumor. Esta es la laringe abierta desde atrás, una laringectomía total abierta desde atrás. Epiglotis, cartílago, tiroides, esta es la epiglotis, ¿no? Cartílago, tiroides y acá abajo está el cricoides. Fíjense, estas son las cuerdas vocales, que habitualmente están como una B corta, ¿no es cierto? Con un vértice anterior. Bueno, acá está abierto, así para que se pueda ver. Este es un tumor que está en la subglotis. ¿Cómo te va, doctor? En la subglotis. Posiblemente haya comenzado en la cara inferior de la cuerda vocal y se haya extendido, dando algún otro síntoma ya más como parálisis cordal. De esto es un poquito mayor, fíjense. Pasemos. Lo que dije recién, a veces no es la idea que repasemos el TNM del cáncer de la laringe para nada, pero ustedes fíjense que a veces la presentación de adenopatías es más frecuente cuando la estamos pensando. Cuando no la estamos pensando, a veces estamos subestimando síntomas y debuta el paciente y lo descubrimos cuando aparece con una adenopatía. Puede ser lateral, unilateral, múltiple unilateral, bilaterales, o bueno, ya un N3, que es un nódulo mayor de 6 centímetros, que es el paciente que demostré recién. Pasemos. ¿Qué me interesa que les quede claro de esta zona, que es la laringe? Creo que ya lo dije ya varias veces. Por favor, cuando estén en la guardia, o cuando estén pensando, cuando estén viendo un paciente operado de otra cosa, o que estén por operar de otras cosas, y el paciente les diga que están con una disfonía, una disfagia, mal aliento, a veces uno relaciona como el mal aliento al Senker. ¿Se acuerdan todo lo que estudiamos con ese versito de que el síntoma... Bueno, no solamente el Senker, que sería una patología benigna, solamente te desnutre, pero es una patología benigna. Pero el mal aliento no solamente es del Senker, y un paciente que también tenga mal aliento y que se lo puede interrogar, puede estar refiriendo a una patología laringea. La otalgia, por infiltración nerviosa, la otalgia es un síntoma muy frecuente y se lo subestima permanentemente. Bueno, adenopatías cervicales. Con que ustedes recuerden estas cosas de los síntomas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ustedes son cirujanos, o sea que en alguna medida alguien les va a preguntar en la guardia por alguna adenopatía o por algo. Sería bueno que ustedes traten de interrogar esto como para tener un poco más abierto el panorama diagnóstico, ¿no es cierto? Pasemos. Bueno, vamos a cambiar un poquito a faringe. Me pueden hacer preguntas. Yo voy a tratar de tocar todos los temas. Repito que son muchos temas y es muy corto el tiempo que tengo, entonces pueden hacerme preguntas y yo me voy a detener las veces que haga falta. Sin entrar tanto en detalles anatómicos, porque no es el caso, debemos saber que la faringe es un segmento del tubo aerodigestivo que se va a dividir en tres partes: rinofaringe o nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La rinofaringe es la porción que está por detrás, que comienza con las coanas, por detrás de las fosas nasales. ¿Está claro? Pasemos. Fíjense. Un tumor en esta zona. Esto es lo que se denomina el cavum, por detrás de las fosas nasales. Esta es otra imagen, es otro paciente. En esta zona son donde asciendan los tumores de faringe. Esto es la parte de la faringe. Ahí está el tumor. Por detrás, este es un corte en donde está mostrando las fosas nasales.
se ubican, ¿no? Sé que no son cortes que habitualmente ustedes revisen. Los cirujanos generales muchas veces solamente miramos el abdomen y a veces el tórax y la pelvis. Entonces, este es un corte en donde estamos viendo las fosas nasales, los senos paranasales. Esta es la zona de la rinofaringe. Tumor y tumor. Estos son pacientes que consultan por tener la sensación de nariz tapada, de voz gangosa. Ya estos pacientes pueden consultar también por otalgia. Pasemos. Este es un tumor de la rinofaringe que particularmente este paciente estuvo consultando por guardia casi 2 meses por sensación de nariz tapada, de oído tapado y de otalgia. Fíjense que cuando a alguien se le ocurrió pedir una imagen, tenía invasión del seno etmoidal y ya el tumor había avanzado adentro de la cavidad orbitaria. Pasemos. ¿Qué le sigue por debajo? La orofaringe. Es la porción que está bien por detrás de la base, o sea, bien por detrás de la cavidad oral prácticamente, ¿no es cierto? Lo que nosotros inspeccionamos cuando abrimos la boca, que le pedimos que bajamos la base de la lengua con un bajalenguas. Úvula, esto corresponde al paladar blando, los pilares amigdalinos. Vamos, esta es la orofaringe. Corresponde también a la base de la lengua, esta zona. Repito, no quiero insistir tanto en la región anatómica para no aburrirlo y para avanzar. Pero fíjense, un pequeño tumor, un T1 que sangra. Habitualmente esos tumores no dan muchos síntomas, más que alguna molestia para tragar, algún dolor medio referido. Esto es un T1, ¿ven? T1, menor de 2 centímetros. Esto ya es un T2. Fíjense, un tumor ulcerado, esclero retráctil, que está ubicado en la orofaringe, en la parte de los pilares amigdalinos. Acá no sé si alcanzan a ver, hay un espejito como lo que usan los odontólogos, es para hacer una laringoscopía o un examen. Ahí se puede deprimir un poquito y se ve toda esa zona. Considerado un T2. Pasemos. Ya un T3. Miren, en tamaño, para que se den cuenta. Esta es la región de la que estamos hablando, la orofaringe, de la base de la lengua para atrás y el pilar y la parte posterior de la faringe, ¿no es cierto? Miren, un tumor grande. Este es un paciente, el de esa resonancia, es un paciente que muestra, por supuesto, dificultad para tragar, ahogos. Este es un paciente que consultó, que tenía en su internación neumonías a repetición porque era imposible que su epiglotis funcionara, o sea, era un paciente complejo, ¿no es cierto? Bueno, un tumor grande. Acá un tumor mucho más grande también, ¿no es cierto? Que está en la región izquierda de la orofaringe, del espacio parafaringio. ¿Cómo estudiamos? Pasa otra más, a ver. ¿Cómo estudiamos a estos pacientes? Primero, escuchándolos, ¿por qué consultan? Escuchándolos, haciéndoles un examen básico, que es mirándole el interior de la cavidad oral, la parte de la orofaringe con un bajalengua, es básico, con un guante y una palpación. Quizá ustedes no tengan experiencia en tumores de faringe, pero sí van a tener la sensibilidad de tocar algo duro, algo pétreo. Bueno, así de fácil, con eso es suficiente para poder mandarlo al especialista. Pacientes que consultan con voz nasal, pacientes que consultan por sentir durante ya casi meses la nariz tapada, dificultad para tragar, esa disglusia es muy común, los pacientes no pueden tragar, no es que tienen dolor para tragar solamente, no pueden tragar porque hay una incoordinación motora, están infiltrados los músculos de la base de la lengua muchas veces, entonces no solamente les duele, tienen dificultad para tragar. Pasemos. Bueno, si bien cavidad oral no estaba dentro de lo que me pidieron el doctor Biotto en la presentación, me parecía que era importante mencionarlo porque aún es mucho más fácil llegar al diagnóstico. Es simplísimo, es mirarlos. Después cómo se trata ya es otro punto. Fíjense, no vamos a repetir los T1, no es la idea, pero fíjense,
Una cosa es cavidad oral, que corresponde a lo que está por dentro de la boca, por supuesto, y otra cosa de los labios, que a los fines prácticos es bastante similar, pero en la teoría algunas cosas, sobre todo a nivel del tratamiento, difieren. Pasemos. Miren, un carcinoma epidermoide de labio, una úlcera. Este paciente estuvo más o menos 3 meses consultando por una úlcera. Al principio no consultaba, pensaba que se le iba a ir. Después consultó y le dijeron que era una úlcera que se le iba a desaparecer. Afortunadamente es un T1, es algo que se cura con resección, pero ninguna úlcera benigna tarda más de 15 o 20 días en recuperarse. Todas las úlceras deberían, y si no se recuperan y no es maligna, tiene alguna otra patología de base, ¿no es cierto? Pero esto terminó siendo un epidermoide de casi 3 o 4 meses de consultas reiteradas y el paciente se iba a la casa sin un diagnóstico. Este es un cáncer del borde lateral de la lengua. Acá hay que estudiar, hay que ver qué rol juegan algunos factores externos, como puede ser el tabaquismo, el alcoholismo, el HPV, el estado de los elementos dentarios, que a veces producen un roce, van irritando, van haciendo una displasia, una metaplasia, y algunos otros factores como el HPV, como el cigarrillo, como el alcohol, pueden desencadenar una metaplasia y finalmente un carcinoma. Acá hay otra lesión, un carcinoma de mucosa yugal, otra lesión de la borde lateral de la lengua. Habitualmente los tumores de la lengua se dan en los bordes laterales, rara vez un tumor se da en el dorso de la lengua. No digo que no es frecuente, mejor dicho, no es frecuente, no digo que no aparezcan, es poco frecuente. Esto es un carcinoma de encía superior, que esto hay que tratarlo seguro, hay que ser muy agresivo, por eso es muy importante que seamos lúcidos en el diagnóstico y rápidos a pensar y tomarle una pequeña biopsia, mandarlo al especialista. Este paciente hay que hacer una maxilectomía, una cirugía muy agresiva por algo que se podría ver. Este paciente no debutó así, ¿no es cierto? Este paciente debuta con una pequeña úlcera o una pequeña zona vegetante y que con el tiempo se transforma en este tamaño. Pasemos. Fíjense, cirugías, esto es una hemimandibulectomía. Este paciente hay que operarlo y sacarle la mitad de la mandíbula. Este paciente no debuta así. Puede ser que el paciente consulte tarde, depende de los ámbitos donde nos estemos manejando, pero puede consultar tarde, pero seguramente acá hubo un retraso en el diagnóstico. Fíjense, cirugías muy agresivas, esto es con un vaciamiento ganglionar asociado. Hay que ser, me parece, muy prolijo a la hora de semiografiar los pacientes para no llegar a estos cuadros, ¿no es cierto? Fíjense, en esta panorámica es una radiografía que se llama ortopantomografía y están mostrándonos el grado de lesión ósea que tiene. Es otro paciente que hay que hacerle una resección muy grande, muy agresiva. Pasemos. Bueno, dentro de lo que sí me pidieran son los tumores de glándulas salivales. Sabemos que hay glándulas salivales mayores y menores, ¿verdad? Esta es una imagen bastante descriptiva, bastante práctica. Tenemos la glándula parótida, glándula sublingual, glándula submaxilar, glándula parótida accesoria. El dorso de la lengua, la cavidad oral en sí, está revestida por cientos de miles de millones de pequeñas glándulas salivales. ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar a veces con... pasa y vamos viendo. Nos vamos a encontrar con pequeños nódulos. Un pequeño nodulito que está borrando lo que es digámoslo así, la perfección del ángulo mandibular. Lo está borrando. El paciente se da cuenta, se lo toca, refiere, lo consulta. No hay que pensar que cualquier bolita que aparece, cualquier nodulito que aparece es un ganglio, ¿no es cierto? Tranquilamente en esa zona puede ser un nódulo de parótida.
De hecho, lo es. Es un pequeño nódulo de parótida. Eso sería considerado un T1, algo pequeño, menor de 2 centímetros. Quiero decir con esto, miren acá, un tumor, un T2 mayor de 2 centímetros. ¿Qué quiero decir? Que ustedes no esperen encontrarse con un nódulo grande de parótida de 2 o 4 centímetros y bien preauricular para considerar que es un tumor de parótida. Un pequeño nodulito también es un tumor de parótida y está no solamente en esta zona, sino que puede estar en esta otra zona también. Fíjense en esta zona cómo tiene ya sufrimiento de la piel. Esta es la incisión que se debe hacer. Preauricular y retroauricular con extensión cervical. Acá hay que decolar bien, hacer un flap bien anterior, pasando el tumor, y bueno, y después en función de eso tratar de... ¿Qué es lo importante que tiene esto? Debemos saber que mientras más nos retrasamos en el diagnóstico de un tumor de parótida, una de sus principales desventajas va a ser que más riesgo va a correr el nervio facial. El nervio facial es el nervio que le da la movilidad. La motilidad es un nervio motor, es un nervio mixto, pero es un nervio mayormente motor y le va a dar como consecuencia, si está comprometido, algún grado de dificultad en la motilidad de la hemicara correspondiente. O si está afectado el tronco del nervio, la va a afectar y se va a seccionar y se va a resecar y va a afectar la motilidad de toda la hemicara afectada, ¿no es cierto? Hacemos. Miren, de frente, este es un tumor de la cola de la parótida. Este seguramente haya sido un tumor benigno, pero grande al fin, mayor de 4 centímetros. Pasemos. Miren esto. Este es un tumor que tiene infiltración de la piel suprayacente. Seguramente esto es una patología maligna, ¿no es cierto? Infiltración de la piel. Ya es un mal pronóstico. Este otro paciente, antes de ser operado, tiene parálisis. Antes de ser operado, tiene parálisis porque el tumor ha afectado el tronco del nervio facial. Fíjense, casi en todas sus ramas. El paciente no puede cerrar el ojo, no puede ruber la nariz y no puede llevar la comisura hacia atrás. Está absolutamente bloqueado, está absolutamente paralizado. Es un paciente que, por supuesto, por más que lo operemos, no solamente no va a mejorar, sino que va a tener un mal pronóstico. Pasemos. Bueno, vuelve una más. Antes de pasar al otro tema, los tumores, acá hablamos solamente de parótida, no solamente los tumores de glándulas salivales se remiten a la parótida. La parótida es una glándula grande que pertenece a las glándulas salivales mayores, que es sitio de asiento de tumores, tanto benignos como malignos, independientemente de los diagnósticos anatomopatológicos. No quiero que se olviden de que existen también carcinomas de glándulas salivales pequeñas o menores, que están dentro de la cavidad oral. A veces úlceras o nodulitos duros en la cavidad oral, en la mejilla, en la lengua, en el piso de la boca, son carcinomas de glándulas salivales menores. Y mientras menor es la glándula y se asienta un carcinoma en una glándula salival menor, más agresividad tiene, por ende, peor pronóstico. Un cáncer de parótida, no digo que tiene un buen pronóstico, pero un cáncer de una glándula salival menor tiene peor pronóstico. Mientras más grande es la glándula, mejor evolución puede llegar a tener. Mientras más pequeña es la glándula, peor evolución, peor pronóstico. Pasemos. Vamos a pasar al tema de los flemones y los abscesos. ¿Qué pasa? A veces vamos a encontrarnos en la guardia con un paciente que viene con un dolor cervical. Ya ahí nos borramos un poquito de los tumores. Habitualmente los tumores se presentan de otra forma. Un absceso es una patología un poquito más aguda, un poquito no, es realmente más aguda, es más rápida, tiene una evolución más tórpida y está precedido o de algún procedimiento odontológico
de algún cuadro previo de faringoamigdalitis difícil de tratar, que necesitó internación o que no necesitó internación, necesitó varios días de antibiótico terapia y no evolucionó bien, puede hacer que el paciente mal evolucione a un absceso cervical. Fíjense, esta es la zona, esta es la parte del mentón, esta es la parte del hueso hioides. Fíjense, esto es un paciente que evolucionó mal posterior a un tratamiento odontológico. Fíjense la zona enrarecida ahí con las burbujas de aire. ¿Estamos? Ese es un paciente que hizo un absceso submandibular. Pasemos. Acá también perdóname, discúlpame, Roberto. Acá también se ve toda la zona, ¿verdad? Fíjense todo el aire que tiene esa zona. Ese es un paciente que tiene que ser drenado. Acá no se puede mandar a la casa, no se lo puede mandar a la casa con antibiótico por vía oral, ni siquiera internarlo y darle antibiótico un mes o un año por vía endovenosa. Hay que drenarlo, no va a evolucionar. Después voy a mostrar qué pasa si no se evoluciona. Pasemos. Miren, otro absceso del piso de la boca. Esto es lo que se llama el piso de la boca. Un poquito más bajo ya que el piso de la boca, pero miren. Miren cómo va evolucionando, cómo va comprimiendo hacia medial, cómo va deformando la luz glótica, la luz traqueal. Ya es un absceso mucho más marcado. Fíjense. Acá tenemos los músculos pterigoideos. Estos pacientes no pueden abrir la boca. Abren hasta ahí nomás, no pueden abrir la boca porque está infiltrado los pterigoideos, que son los músculos que están en la cara interna del maxilar inferior. También están inflamados los músculos, los maceteros que están por fuera. No pueden abrir la boca. Es un síntoma que les tiene que llamar la atención. No se puede ir de alta. No se los puede tratar con antibiótico y analgesia. Hacemos. Otro caso. Absceso a punto de partida de un tratamiento odontológico o de un no tratamiento. Un paciente que tiene un elemento dentario en mal estado, se genera una infección y evoluciona. Fíjense hasta dónde. Miren esto. Esto ya es la luz traqueal prácticamente, cartílago tiroides. Fíjense cómo ha evolucionado. Todo esto es absceso. Todo esto es absceso. Fíjense, ¿hasta dónde llegó el absceso? Hasta el mediastino. Esto es una mediastinitis. Tiene una mortalidad altísima. Ustedes como cirujano general también ya lo saben. Una mortalidad altísima. O sea, parte de nuestra responsabilidad, miren dónde empezó, ¿no es cierto? En la mandíbula. ¿Está? En algún momento este paciente consultó. Y ahí un poco de responsabilidad, está bien, es compartido. El paciente por ahí puede consultar tarde, el odontólogo no lo mandó a tiempo. Pero alguna responsabilidad nuestra tenemos que tener si no actuamos en tiempo y en forma. Un paciente que llega con una mediastinitis, en algún punto de la cadena diagnóstica se alteró porque no puede llegar al diagnóstico. Ya no podemos recibir en este momento pacientes con una mediastinitis. Tenemos que llegar antes, sin ninguna duda. Pasemos. Bueno, esto es muy grave también. Esto se llama un síndrome de Lenier. No sé si lo recuerdan, si lo han por ahí, lo dije recién, se enfoca en el abdomen, en el tórax, en la pelvis y uno se olvida algunas cosas. Yo también me lo olvidé, lo aprendí cuando me cambié de especialidad. Pero esto es un paciente que hizo un absceso, un absceso, una colección amigdalina, y esa colección no fue tratada en tiempo y en forma y avanzó de manera tal que infiltró el espacio yúgulo-carotidio y trombosó la yugular. Fíjense que acá con contraste se ve que está acá bien, acá algunas partes bien y acá, pero toda esta zona está alterada, está trombosada. Yo tuve un paciente de esto y se murió sin saber el diagnóstico. Yo lo conocí un día, le hice un drenaje y esa misma noche se murió. Hacía un mes que la teníamos internada. Yo estaba internada en La Rioja. Se internó después, acá en Córdoba. Pasemos. Fíjense, absceso perioamigdalino. ¿Se dan cuenta, no es cierto? ¿Por qué absceso? No es uniforme, es diferente a flemón. El flemón es un edema, el flemón no se opera.
Se puede operar si al cabo de algunos días no mejora y lo vemos peor, con ascenso de blancos, con un mal estado general, que no mejora a pesar de la antibiótico terapia, de la hidratación. Se ve distinto, se ve un edema, se ve más uniforme. Acá no se ve uniforme, acá se ven globitos de aire, burbujas de aire, y se ve enrarecido ese tejido. Eso es necrosis, eso es absceso, eso hay que drenarlo. Bueno, este paciente empezó con un absceso periamigdalino que evolucionó mal, paciente con dificultad para tragar, dificultad para respirar. Estos pacientes rápidamente, en un momento que se descompaginan, hay que intubarlos, no se los puede intubar, dan a traqueostomía, un desastre, un caos. Por eso hay que tenerlos presentes y te llega a la guardia con esos síntomas, es mirarle la boca, pedirle una tomografía, no sirve de nada una ecografía, le podemos hacer una ecografía, pero para valorarlo correctamente hay que hacer una tomografía. ¿Estamos? Una tomografía siempre se puede hacer con contraste o sin contraste, a veces la urgencia no nos da para pedir con contraste y etcétera, pero al menos hacer una tomografía como para tener bien delimitada la zona y hacer una tomografía de cuello y tórax. ¿Estamos? Una resonancia pasa a un segundo plano, con una tomografía llegamos al diagnóstico. Llegamos al diagnóstico para localizar topográficamente el inicio y el final del absceso, ¿no? El absceso se hace con diagnóstico clínico. Pasemos. Bueno, más de lo mismo. Absceso retrofaringeo. Esto es muy grave porque es muy difícil de drenar. Fíjense, esta zona está aumentada de tamaño. Esta es una zona que debiera ser, entre la zona prevertebral, debería ser prácticamente virtual. El absceso está por delante de la fascia prevertebral, por delante. Por delante. Es muy grave. Llegamos tarde. Se mueren. Se mueren. Pasemos. Esto lo puse porque por ahí pueden haber visto acá en el hospital. Esto es un quiste tiroidoso infectado, que habitualmente hay que tratar de operarlo antes que se infecte. Es una patología de gente adolescente, gente joven, pero el quiste tiroidoso, una de las complicaciones sabemos que puede ser que se infecte. Este no solamente se infectó, sino que se abscedó. Hubo que drenarlo, no evolucionó bien, hubo que traqueostomizarlo. Fue un caos, imagínense, miren, acá tenemos el esternón, fíjense el poco espacio que había para traqueostomizarlo, hubo que traqueostomizarlo, llegó tarde. Un paciente del interior de Córdoba. Pasemos. Bueno, tengo que ir rápido, discúlpenme, pero tengo que ir rápido en virtud del tiempo, ¿no es cierto? Brevemente, hay en patología facial es un capítulo enorme, muy importante, muy interesante, los traumatismos. Hay tres tipos, hay una clasificación que divide a los traumatismos, a las fracturas faciales, las famosas LeFort, LeFort 1, LeFort 2 y LeFort 3. No sé si se acuerdan, no importa si no se acuerdan, les quiero mostrar algunas imágenes. Fíjense, esto, para repasar un poquito, este es el malar, ¿cierto? Este es el maxilar superior, maxilar inferior. Esto ya forma parte, esto es el malar, dijimos, ¿no? Esto forma parte del frontal, huesos propios de la nariz. Bueno, este es un LeFort 1. Está seccionado por encima de lo que son los dientes. No voy a hablar con términos hiper específicos para que puedan entender, digamos, y retener algunas cosas. Fracturado puede ser completa como esta, o puede ser de un lado. Esto ya es una LeFort 1, por más que no sea de los dos lados. Tiene seccionado. El maxilar superior está por debajo, sección. Está completamente seccionado. Tiene los huesos de la nariz, pasa por aquí por debajo. ¿Estamos? Pasemos. Esto es una LeFort 2. La fractura no se produce a este nivel, sino que se produce por encima. Compromete el maxilar superior, compromete el malar, compromete los huesos propios. LeFort 2 pasa por esta zona. Pasemos. Y LeFort 3.
algunos dicen que es la más grave de todas, y puede ser. Se la denomina también como disrupción cráneo-maxilar. El maxilar está la cara está floja, está desconectada del resto del cráneo. Tiene sección del arco cigomático, de la pared externa de la órbita, de los huesos propios nasales con el frontal, del efenoides. Son fracturas gravísimas, porque para que se haya producido esto, el impacto es gravísimo. No solamente viene solo por esto, un paciente que seguramente puede venir con un trauma cervical, con un trauma de tórax, con un trauma abdominal. Pasemos. Fíjense, esto no sé si lo ven bien. Este es el paladar. La LEFOR 1, que es la fractura que se produce en esta zona, puede tener a su vez fractura del paladar. Esto es un signo indirecto de que tiene una fractura del paladar. Esto es una fractura de la mandíbula, de la región. Este paciente tiene fractura a su vez de los cóndilos del maxilar inferior. Fracturado acá y fracturado acá. ¿No es cierto? Pasemos. No me voy a detener a cómo se opera y nada de todo eso. Quiero mostrarles, quiero que ustedes retengan, cuando ven a un paciente traumatizado y ven algunos síntomas que ya los vamos a mencionar o algunos signos por fotografía, quiero que vean y quiero que lo memoricen para saber cuándo lo pueden dejar ir a la casa y cuándo no lo pueden dejar ir a la casa. Fíjense, destrucción total del maxilar superior, del piso de la órbita. Fíjense cómo sube acá el piso de la órbita. Mire cómo está. No hace falta que ustedes pidan tomografía en 3D, si tienen, y depende del lugar donde estén. Hay que pedir tomografía facial, de macizo facial, con cortes axiales, coronales, y si tuvieran reconstrucción en 3D sería lo mejor, para no volverlo a sacar al paciente y volverlo a poner en el tomógrafo, pero hay lugares que no lo tienen. Pasemos. Fíjense. Esta es la zona del malar, un impacto de esta zona, esto, absolutamente hundido. Absolutamente hundido. Esto lo ven una asimetría facial, por más que esté con el ojo así, por más que esté dematizado, está hundido. O sea, un examen manual les hace el diagnóstico, no se puede ir a la casa. Este paciente cuando tiene afección fíjense, miren, está elevado el piso de la órbita. Esto tiene repercusiones en el ojo. Ya les voy a mostrar una foto. Esto está hundido. Probablemente ustedes no lleguen a ver la tomografía. Ustedes con verla saben que es un paciente que no se puede ir a la casa, que hay que llamar a un especialista o derivarlo donde haya. Todo esto que se ve acá, que debiera verse así, es sangre. Es lo menos importante que tenga sangre en el seno. Es lo menos importante. Pero tiene fractura de todo el complejo malar y cigomático malar y bueno, y del maxilar superior. Miren, lo que les dije recién. Fractura de la pared interna y del piso de la órbita. Sangre en el seno. Acá este seno está limpio, este seno tiene sangre. Que tenga sangre es lo menos importante. Fíjense esto. Este es un niño que le piden que eleve, con la cabeza fija, que eleve los ojos hacia arriba y el recto inferior está atrapado por la fractura. Entonces, un ojo sube, excursiona bien y el otro está agarrado por los trazos de la pinza, por los trazos de la fractura. ¿Estamos? Esto es una urgencia quirúrgica. Esto hay que operarlo, porque al cabo de las horas, de los días, ese músculo se necrosa y no funciona. Pasemos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tenemos un traumatismo facial, lo repito, a veces los traumatismos faciales no vienen solos, vienen con traumatismo cervical, traumatismo de tórax. Quizás sea lo menos urgente un traumatismo facial, pero no menos importante. Disoclusión. Cuando ustedes el paciente les dice, siento que estoy mordiendo, y esta no es mi mordida, que estoy mordiendo cruzado, y ustedes lo ven, pero tiene sangre, han perdido dientes, no sé bien, esta no es mi mordida. Es un paciente que merece ser evaluado. Puede tener posiblemente, muy posiblemente, una fractura tanto de maxilar superior o maxilar inferior. Diplopía. Urgencia. Tiene que verlo un especialista.
debe verle a un especialista. La diplopía es lo que acabo de mostrarles recién. El paciente no puede alinear la visión binocular, no la tiene, porque uno de los ojos está capturando, está siendo arrastrado tanto hacia arriba, hacia abajo, donde sea, por los trazos de la fractura. Bueno, hematomas en ambos párpados, ya habla, ¿no es cierto?, puede ser, no siempre obedecer a una fractura, pero estamos obligados a descartarlo. Rinorrea, otorrea es gravísimo, es signo de fractura de la base del cráneo, ya no solamente tiene que participar un cirujano de cabeza y cuello, sino un neurocirujano. ¿Hacemos? Bueno, vamos. Con la última.